El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de los señores y señoras diputadas y vamos a solicitarle a la secretaria que nos dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se recibe el siguiente documento. Correo electrónico del Jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual da respuesta a oficio número 3 de esta comisión, informando que se ha designado a la investigadora señora Pamela Cifuentes para apoyar con asesoría presencial a la comisión, quien asimismo también podrá articular el apoyo de otros profesionales de ese servicio. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo respecto a la cuenta? ¿Nadie? Pasamos a varios, así que se ofrece la palabra en varios. Tenemos que alargar la sesión porque no ha llegado nadie. Así que se les ocurra algo en el varios. ¿Puede suspender? Suspendemos unos minutos hasta que llegue la ministra. Ahí llegó la ministra. Reanudamos la sesión. Esta sesión ha sido citada con objeto de recibir antecedentes de las siguientes personas en relación con la materia propia de la investigación, que es la ministra de Educación, señora Adriana del Piano, la subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga, representantes también de los exalumnos de la Universidad del Mar, que está Susana Yacamán Mondaca, y a la señora ministra la acompaña la subsecretaria, el jefe de División de Educación Superior, señor Francisco Martínez, el coordinador legislativo, Gustavo Paulsen, y el jefe de División Jurídica, señor Javier Jiménez. También a Susana Yacamán la acompañan la señora Valesca Concha, representantes de la Quinta Región, Andrea Aliaga Mendieta y Evelyn Quintana, y representante de Medicina, señora Paola Herrera Torres. Ellos son los que están en este minuto ingresando al Congreso para poder asistir a la sesión y que vamos a poder escucharlos más tarde. Así que, señora ministra, le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Hace un par de meses atrás, aproximadamente, sobre este mismo tema hicimos una presentación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Entendemos que en esta oportunidad es una comisión especial que se ha constituido para ver los antecedentes y la situación de los estudiantes de la Universidad del Mar. Hemos preparado una presentación, Presidenta, que tiene un índice, que lo tenemos ahí a la vista. ¿Puedes volver al índice? Es que está tapado. Ya. Ya. Tiene una introducción. Buenas tardes, diputados. ¿Cómo está? Hemos preparado una breve introducción, después una breve historia de cómo se llegó a la situación de la Universidad del Mar, la situación de los estudiantes, las medidas adoptadas por el Mineduc, el proceso de cierre de la universidad, la situación de crédito con garantía del Estado y el impacto que la Universidad del Mar tiene y ha tenido en materia tal vez de políticas más generales sobre la situación universitaria y que queríamos más bien compartir con ustedes. Primero, la situación de crisis de la Universidad del Mar, Presidente, aparte de ser compleja, lamentable, yo creo que constituyó un cierto remesón para todos respecto de una situación que, si bien sus primeros atisbos estuvieron en el año 2007, con algunas situaciones que se hicieron ver sobre lo que era la situación de las carreras de salud, básicamente, no hubo en ese momento antecedentes tan claros como los que se dan a conocer posteriormente. La crisis abarca, por lo tanto, yo diría crisis como tal, dos gobiernos, existiendo, como digo, antecedentes del tema de salud desde anteriormente. Al momento del inicio del cierre de la Universidad del Mar, esta universidad contaba con 14 sedes, o sea, 13 sedes más la Casa Central, y cerca de 14.000 estudiantes. Y digo cerca de 14.000 estudiantes porque, como vamos a ver a continuación, uno de los grandes problemas ha podido ser la precisión
de qué estudiantes, dónde y cuántos exactamente son. Lo vamos a mirar más en detalle. El 40% de los estudiantes de la Universidad del Mar finalmente estuvieron ligados al tema de salud, cosa que no estuvo en el origen de la universidad, sino que posteriormente hubo como una cierta especialización de la universidad en carreras de salud, con las complejidades que además las carreras de salud tienen, de necesidad de campus clínico, del tipo de profesores, etcétera, que llegó que incluso una decana de la carrera finalmente se descubre que no tiene el título de médico. Pero ese es un sello que tiene la universidad en su momento. La información de registro de estudiante y avance académico estaba dispersa, incompleta, llena de inconsistencia. El esfuerzo de reconstrucción de esta base, yo diría que aún no está 100% acordada. Las razones de esto lo vamos a ver, pero sin duda cada una de las sedes de la Universidad del Mar era casi como, ¿cómo se dice?, una licencia para operar bajo ese nombre, porque no había en estricto rigor una casa central que tuviera toda la información de todo el alumnado, de toda la situación de las sedes. Las sedes tenían grados de independencia absoluta unas de otras, y eso es una complejidad que tiene la universidad desde el comienzo y que también vamos a ver que se refleja hoy día. Con esfuerzo mancomunado de distintos sectores, yo creo que es importante señalar, habían, como digo, 14.000 alumnos al momento del cierre de la universidad. Hay 8.200 estudiantes cursando estudios, 5.500 reubicados que ingresaron a otras instituciones, 2.100 que cursan programas en otras instituciones, pero que serán titulados por la Universidad del Mar, como tal, convenio de movilidad, y los que siguen aún en la Universidad del Mar, que son 550 estudiantes. De estos estudiantes adicionales a esto, hay, según todos los antecedentes que disponemos, 6.500 estudiantes que se fueron titulando en este periodo, que se titularon. La inversión, y esta es una introducción de carácter general, voy a hacer doble clic en estos aspectos. La inversión del Estado para apoyar a los estudiantes, para que las carreras, o sea, las universidades acogieran a estos estudiantes, etcétera, alcanzan los 30.000 millones de pesos aproximadamente. Eso es los recursos que fueron, vamos a ver también a qué instituciones se les fueron entregando. La existencia y la situación de crisis de la Universidad del Mar da lugar a la ley del administrador provisional y de cierre, que es posterior, bastante posterior, y que lamentablemente esta ley no se pudo aplicar a la Universidad del Mar propiamente tal, porque cuando sale la ley ya estaba el síndico de quiebra operando sobre la Universidad del Mar. Y en ese sentido, la ley de quiebra y el síndico de quiebra tienen un conjunto de atribuciones que hacían incompatible la situación de lo que habría sido un administrador de cierre, que en estricto rigor viene a reemplazar al rector, al conjunto de autoridades, y en este caso la ley de quiebra prima y antecedía a esta situación. Quiero decir que además cuando se tramitó la ley del administrador de cierre, se buscó tener atribuciones por sobre una situación de esta naturaleza y eso no fue aprobado en el Parlamento. ¿En qué estamos hoy día, presidente? Después del 2 de noviembre que hicimos la presentación en la Comisión de Educación de la Cámara, en que dimos cuenta de alguna manera más o menos similar a esta, se estableció en esa oportunidad una mesa tripartita para ver la situación que aquejaba a un conjunto de estudiantes de la Universidad del Mar, no ya de las grandes cifras, sino un conjunto de estudiantes que se habían presentado en la Comisión de Educación, que entiendo que seguramente se presentarán acá también. Se constituyó una mesa tripartita con la participación de 3 parlamentarios, la diputada Girardi, el diputado Jackson y el diputado Belolio, más un equipo del Ministerio, más un conjunto de
alumnos o exalumnos de la universidad para ver los temas más álgidos y concretos de los cuales yo voy a dar cuenta a continuación. La mesa tripartita la voy a tratar inmediatamente, pero el proceso de cierre de la Universidad del Mar aún no termina. Por lo tanto, el Mineduc sigue trabajando en monitoreo de convenio, becas, los casos más complejos, exámenes de grado y titulación, coordinación y monitoreo del proceso de quiebre y revocación del conocimiento oficial, reconocimiento oficial. Vamos a ver más adelante también, el Ministerio se hizo parte y es un tercero incorporado en esta quiebra con derecho a voz, no a voto. Reconstitución de base de datos, que ha sido un trabajo arduo, y la implementación de los acuerdos de la mesa tripartita. Esos son los temas que nos tienen en este momento aún trabajando sobre la Universidad del Mar. También, cuando vinimos la vez anterior, fue uno de los temas que se trató de que había habido un informe de Contraloría sobre la gestión del Ministerio con algunos aspectos que había habido un preinforme de Contraloría, situaciones que se habían resuelto y otras observaciones que aún no estaban subsanadas, y quiero decirle que estamos en pleno proceso, por un lado, de reconsideración. Quiero poner como ejemplo, hay interpretaciones distintas entre la Contraloría y el Ministerio respecto a alumnos que no continuaron en la misma carrera, sino que se cambiaron de carrera y, por lo tanto, los recursos de beca entregados para el auditor de la Contraloría sería un elemento anómalo, y nosotros señalamos, y la interpretación que le damos también a la ley, es un tema que está en reconsideración, es que efectivamente una de las posibilidades que tenían los alumnos de la Universidad del Mar al reubicarse en otra carrera, en otra sede de otra universidad, era poder continuar estudios de educación superior, no necesariamente la misma carrera si la carrera no existía. Lo pongo como uno de los ejemplos de situaciones que lo podemos ver con más detalle si hay interés de los parlamentarios. Y finalmente había un tema de un reglamento que ya está aprobado por Contraloría, que se ha tomado razón de eso, etcétera, y señalar que la experiencia de la Universidad del Mar es importante para, yo diría, todo el debate de la educación superior en el país, para las reformas en curso, etcétera. Hay aprendizajes, enseñanzas que dejó el tema de la Universidad del Mar sobre el tema de acreditación, la necesidad de fortalecer acreditación. Cuando hablamos de la necesidad de contar con una superintendencia de educación en el país, es porque efectivamente tenemos una cantidad de alumnos en educación superior que excede con muchísimo las posibilidades que una división del Ministerio pueda asumir el conjunto de situaciones que se presentan, y por lo tanto se requiere establecer una superintendencia de educación, incluso una subsecretaría de educación superior que pueda tener la fuerza para una población estudiantil cercana al 1.300.000 estudiantes que tenemos hoy día, y creo, sin equivocarme, que una parte importante de estos requerimientos, si bien era una necesidad mucho más amplia, la Universidad del Mar pone un foco sobre estas necesidades urgentes. Quiero focalizarme en la mesa tripartita, que es el trabajo que se ha realizado en estos últimos 2 meses, y que el propósito de la mesa era identificar problemáticas, gestionar las diferentes alternativas de solución que se construyeran en conjunto de acuerdo a las facultades de esta Secretaría de Estado. Se realizaron 4 sesiones, asistieron los integrantes de esta mesa, presidente, fueron la señora Nicole Olivares, don Luis Sublet, don Rodrigo Uribe, doña Andrea Aliaga, Carolina Maldonado, Marta Molina. Puedo incluso señalar de qué universidades son cada una: Nicole Olivares, de la Universidad Católica Silva Enrique; Luis Sublet, convenio con la Universidad Católica Silva Enrique; Rodrigo Uribe, convenio con la Universidad Católica Silva Enrique; Andrea Aliaga, también convenio con la Universidad Católica Silva Enrique; Carolina Maldonado, convenio con la Silva Enrique; Marta Molina, convenio con la Universidad Católica del Maule; Raúl Soto, convenio con la Universidad de Playa Ancha. Él se retira finalizada la segunda sesión.
Don Samuel Rubio, Universidad de las Américas, también se retira después de la segunda sesión. Y la señora Susana Yacaman, Paola Zapata, Valesca Concha, que es asesora jurídica, también se retiran después de la segunda sesión. Aparte de los estudiantes o ex estudiantes, está la diputada Cristina Girardi, como decía, el diputado Giorgio Jackson, el diputado Jaime Belolio, asesores legales de los diputados Jackson y Girardi. Y por el lado del Ministerio de Educación está don Luis Felipe Jiménez, que es el jefe de asesores del gabinete ministerial, que de alguna manera coordina la mesa en las 3 primeras sesiones. Posteriormente se le pide a María Inés de Ferrari, que es la jefa de gabinete mía, que presida la mesa en la 4ª sesión. Francisca Naranjo, que es asesora directa de la subsecretaria, y don Carlos Peña, jefe de gabinete de la división jurídica. Estas son las personas que constituyeron la mesa tripartita a la espera de tener el diagnóstico y las gestiones ministeriales o la salida a los problemas que ahí se plantearon. Señalo lo que vemos en la pared. Primero, había una discrepancia en las cifras de alumnos de la Universidad del Mar, originada por la fragmentación administrativa al momento del cierre de la universidad. Hemos tenido a la vista 3 cifras entregadas por la propia Universidad del Mar. Originalmente se habló cerca de 16.000 alumnos, después se trabajó y el síndico de quiebre ha trabajado sobre la base de 14.100 y algo estudiantes, y después el cruce de RUT nos llevan a tener una cifra de poco más de 13.000 y algo más estudiantes. Voy a dar la cifra exacta en la hoja respectiva. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué esta discrepancia? ¿Por qué no esto? Y la verdad es que no hay un sistema único de que estén todos los estudiantes de todas las universidades. Estos son las propias universidades las que informan cuántos estudiantes tienen y de qué, ¿cómo se llama el sistema? Sistema de Información de Educación Superior. De Educación CIES, Sistema de Educación Superior. Y en el caso de la Universidad del Mar, desde el año 2012, no entregó toda la información y una de las grandes tareas ha sido recopilar esta información. Se dispuso como resultado de la mesa que en la web del Ministerio una plataforma específica que permita a los estudiantes ingresar o actualizar sus datos. Es decir, y esto lo estamos dando a conocer a través de las redes sociales y otros portales del Ministerio, para que los alumnos, y se le ha señalado también a los representantes de los alumnos, si hay alumnos que consideran que son alumnos de la Universidad del Mar o eran alumnos de la Universidad del Mar y no están en estos registros, puedan realmente registrarse. Segunda problemática era el cobro de créditos CAE y las deudas internas. La directora de la Comisión Ingresa se reunió en 2 ocasiones con la mesa, me acompaña en este caso Alejandra Contreras, para responder consultas, proponer soluciones y difundir las condiciones de operación del crédito. Quiero decir, además, presidente, de que a raíz del análisis que hemos hecho, la verdad es que son, para la cantidad de alumnos de la Universidad del Mar, la cantidad de alumnos con crédito CAE es relativamente bajo, cosa que nos llama la atención, porque en ese minuto tampoco es que hubiera una profusión de becas tan amplia. Y los testimonios señalan de que efectivamente los alumnos tomaban crédito con la propia universidad. La universidad mantenía un sistema de crédito. Y hemos pedido información a la superintendencia de bancos, exactamente, y a la Contraloría General de la República, de ver cómo está regulado ese sistema. La verdad es que no merece duda, no es la única universidad que tiene este sistema. Cómo está regulado el sistema de créditos que mantiene una universidad privada, es una relación entre privados, pero igual, si eso está regulado o no está regulado, nos parece que es un elemento importante a tener en consideración, presidente, porque sabemos que muchos alumnos pactaban
los 12 meses los pactaban en 18 meses y a los 18 meses se hacía una reconsideración de meses posteriores. Entonces ahí hay una deuda entre la universidad y los alumnos que es aparte e independiente del CAE, del cual podemos dar cuenta. Un tercer aspecto de la problemática identificada son las becas retroactivas de reubicación año 2014 y 2015. Dos universidades, la Universidad de las Américas y la Universidad Iberoamericana, no informaron a sus alumnos en el proceso de beca asignado mediante la Ley 20.799 de reajuste del sector público 2014. Hemos levantado una ley miscelánea que va a llegar a esta comisión. Sí, hoy día dimos cuenta, ya llegó, en que uno de los puntos, no es el único punto, tiene 6 puntos, me parece, la ley miscelánea, efectivamente lo que busca es reponer este beneficio para los estudiantes de la Universidad del Mar, de estas dos universidades que no fueron informados por su casa de estudio de que existía este beneficio. Y nos parecía, como está diputado, feliz año. Esa es una conclusión también del trabajo de la mesa tripartita. Un cuarto aspecto son las solicitudes específicas en relación al convenio de movilidad con la Universidad de Playa Ancha y el Mineduc. Dados los tiempos de implementación de los laboratorios, aquí pasó lo siguiente. Efectivamente hubo un traspaso de recursos a la Universidad de Playa Ancha que se hacía cargo de gran parte de los estudiantes de Valparaíso, de la quinta región. Y el traspaso de recursos era condiciones para que la universidad pudiera continuar adelante con las carreras de salud que tenían los estudiantes que venían de la Universidad del Mar. Pero efectivamente implementar laboratorios, etcétera, para muchos estudiantes no se vieron ellos beneficiados, quedó como un beneficio a la Universidad de Playa Ancha y para otros estudiantes no necesariamente individualmente para ellos. Y se solicitó y solicitaron los estudiantes poder conocer el plan de postítulo que podía ofrecer la UPLA a través de su rector. Esto se hicieron las gestiones, entiendo que hay ya una respuesta del rector de la Universidad de Playa Ancha sobre en qué condiciones y bajo qué situación existen estos postítulos a los estudiantes de la universidad que pasaron por estas carreras y que no pudieron beneficiarse de estos laboratorios. Se reunieron con el rector, el equipo ministerial, para plantear estas situaciones y se formalizó la presentación que se le hizo y hoy día yo me he enterado de que el rector ya tomó la decisión o la información al respecto, que nos tendrá que hacer llegar a nosotros, pero también se lo hará llegar a los estudiantes. Otro de los puntos fue el requerimiento que el Ministerio se haga parte en la demanda de nulidad contractual en contra de la Universidad del Mar. Si bien nosotros nos hicimos parte en el tema de la quiebra y somos estos terceros en línea, digamos, primero el requerido, después los requirentes y nosotros como terceros en el caso de la quiebra. En este caso, el Ministerio, el 26 de noviembre del 2015, ofició al Consejo de Defensa del Estado, entidad encargada de llevar adelante las actuaciones judiciales del fisco, a fin de que esta institución se pronuncie respecto de la pertinencia que el Estado se haga parte o no en la demanda. El Ministerio no puede hacerlo por sí solo y ante sí, porque actúa para estos efectos a través del Consejo de Defensa del Estado. Estamos a la espera de esa situación. Otra problemática es que los estudiantes que reciben el título de la Universidad del Mar, pero que sus últimos semestres los cursaron en los convenios de movilidad con las 5 instituciones con las que el Mineduc celebró convenio, solicitan una glosa o un aspecto específico que señale que si bien ellos tienen un título de la Universidad del Mar, que es la que se los otorga, cursaron tanto tiempo en otra universidad, la universidad en la cual efectivamente hicieron los estudios. Hay que pensar, presidente, de que una parte importante de los alumnos entró como alumno regular de otra universidad. Otros se mantuvieron en la Universidad de Playa Ancha y otros entraron a otras universidades, pero el título se los da a la Universidad del Mar. Esa es la situación generada. Y en este caso había una demanda de los estudiantes de que se especificara de que si bien ellos tenían un título de la Universidad del Mar, habían cursado 4 semestres, 6 semestres o lo que fuera necesario en la Universidad del Maule, en la Universidad de Playa Ancha o en la universidad que los acogió específicamente.
Se acordó con el representante legal de la Universidad del Mar emitir todos los certificados de título de los estudiantes en convenio de movilidad actual y los egresados, que ya habían salido, con la leyenda que reconozca los semestres cursados en convenio. Los rectores de la Universidad de las Américas, de la Universidad de Magallanes, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Católica Silva Enrique, aceptaron y acordaron extender también un certificado que dé cuenta de que ellos cursaron estudios bajo la modalidad de convenio y que terminaron esto con sus respectivas instituciones. Para el caso de las carreras del área de la salud, se hizo la gestión con la Superintendencia de Salud respecto al registro de prestadores para consignar también ahí la situación de los convenios. Estas son gestiones que se realizaron en el marco de la... Finalmente, reubicación de estudiantes desertores. Se les ha informado que se tiene conocimiento de estudiantes que tras el cierre no se han vuelto a matricular en ninguna institución. Hay un porcentaje de alumnos que se les pierde la pista cuando se cierra la Universidad del Mar. Y respecto de ellos se han pedido sus antecedentes para orientarlo en su proceso. O sea, hay un llamado a que si hay todavía estudiantes que habiendo sido de la Universidad del Mar, no habiendo sido ubicados en ninguna de estas situaciones, el número exacto no se sabe, pero pueden ser más de 1000 estudiantes que quedaron en una tierra de nadie al momento del cierre de la Universidad del Mar y por lo tanto todavía mantienen derecho, todavía podrían acercarse a hacer valer esos derechos. Reemplazar a la coordinadora del proceso de reubicación de los alumnos de la Universidad del Mar. Aquí había por parte de varios de los alumnos o exalumnos algunas críticas sobre la persona que había quedado con esta responsabilidad en el ministerio. Lo que se le planteó a ellos es que si tenían pruebas de alguna situación la presentaran, porque si no, la verdad es que era bastante injusto sin tener algún elemento que justificar esta solicitud. Los alumnos se comprometieron a remitir los antecedentes, sin embargo, en la segunda reunión de la mesa desistieron de presentarlo, por lo tanto, no hemos podido hacer el estudio que eso requería. En todo caso, justamente la mesa, y para facilitar el diálogo, etcétera, fue conformada con otras personas del Ministerio que facilitaran este diálogo. Breve historia de la Universidad del Mar. Yo creo que la mayoría de los que están aquí presentes ya la conocen, pero hagamos un repaso muy rápido para entender este tema. La universidad obtiene su reconocimiento el año 90 e inicia su actividad ese mismo año. El Consejo Nacional de Educación lleva el proceso de licenciamiento y se le otorgó autonomía el 31 de enero del 2002, es decir, 12 años después, que le permite regirse por sí misma. Desde el 2003 comienza su expansión a regiones, llegando a tener las 13 sedes, más la Casa Central y 45 carreras. En diciembre del 2010 consigue su acreditación institucional por 2 años. Este es el momento que hay que recordar que se produce como un gran escándalo, esto sobre la Comisión Nacional de Acreditación, y de alguna manera la persona que estaba a cargo de la Comisión Nacional de Acreditación le había prestado la asesoría a la Universidad del Mar para poder tener esta acreditación de 2 años. Sabemos que eso terminó en los tribunales, hay personas que fueron condenadas por este tema, etcétera. Pero es el año como de la crisis. El año 2011 hay ya denuncias de docentes por no pago de sueldo. El 2011. El 2011 hay denuncias de estudiantes del área de salud por deficiencia en la formación académica. El Mineduc realiza visita de fiscalización a la sede de Maipú. Hay que pensar que las sedes eran estos elementos muy autónomos. Y se detecta la figura de administración delegada y aspectos de su funcionamiento incompatible con el fin único educacional. Yo creo que ese es un tema importante. El año 2012, en mayo, renuncia el rector Urrutia, denuncia retiro de dinero de los controladores de la Universidad del Mar, perjudicando el pago de salario a los trabajadores y el funcionamiento adecuado de la institución. A esa data, la Universidad del Mar tenía su casa central en el campus Reñaca y 13 sedes en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Quillota, San Felipe, Talca, Curicó, Temuco, Punta Arenas y Maipú. Se impartían 45 carreras. El mismo año 2012, en junio, el Mineduc fiscalizó a la Universidad del Mar junto con evaluadores externos.
Hay un allanamiento de la PDI a la Casa Central por delito de soborno. Esto de la PDI viene de la investigación más generalizada que se hizo a partir de la Comisión Nacional de Acreditación. Hay una renuncia a la Junta Directiva y nombramiento de autoridades. Se nombra al rector Patricio Galleguillo, que es el rector que hay hasta la fecha, quien anuncia un plan de estabilización de la Universidad del Mar. Hay querella estudiante por ejercicio ilegal de la decana de Facultad de Salud de la sede de Maipú, que después se detecta que no tenía título de médico. Hay una demanda al CERNAC acusando cláusulas abusivas de la Universidad del Mar, un fallo pendiente acumulado a causa de la quiebra. Ahí ya se toparon estos dos procesos. El 29 de octubre del 2012, el Mineduc solicita al Consejo Nacional de Educación el cierre de la Universidad del Mar. El 24 de noviembre, el exrector Héctor Zúñiga es detenido y formalizado por soborno y lavado de activos. El 26 de diciembre del mismo año, el Consejo Nacional acoge la petición del Mineduc para revocar el reconocimiento de la Universidad del Mar. El año 2013 hay entrega de fondos de crédito con aval del Estado en cuentas especiales. Esto empieza aquí porque efectivamente se requería tener algún grado de acreditación para poder ser sujeto del CAE. En cuentas especiales, aquí se entregan los fondos con aval del Estado en cuentas especiales justamente para poder pagar los sueldos de los profesores y que no entrara en los fondos normales de la universidad que habrían pasado, no sabemos a qué destino o a pagar alguna otra cosa que no fueran los sueldos. Esto tras dictamen de Contraloría y compromiso de la universidad de pagar sueldos monitoreados por el Mineduc. Mediante decreto número 17 del 11 de enero del 2013, se revocó el reconocimiento oficial y se fija el cierre de la Universidad del Mar para el 28 del 02 del 2015. Es decir, este año que estamos tendría que haberse cerrado totalmente la Universidad del Mar. Vamos a ver que el Ministerio, mediante un decreto, fuerza de ley, prolonga por 3 años más para que realmente los alumnos que están cursando puedan terminar efectivamente sus carreras y no queden a medio camino, porque si está cerrada la universidad, está cerrada la universidad. Entonces era una situación compleja. Vamos a ver incluso, presidente, de que vamos a tener que dictar una norma legal, se lo aviso a los parlamentarios, en algún minuto llegará, porque hay un desfase entre los tiempos del síndico de quiebra, de que el síndico de quiebra termina el 2016 y por lo tanto se remataría todo, no hay más Universidad del Mar desde el punto de vista del síndico de quiebra y desde el punto de vista educativo sigue hasta el 2018. Entonces hay que hacer una cosa muy específica para esta situación que no tiene posibilidad de expandirse a otras instituciones porque ya tenemos la ley del administrador de cierre. Las cifras de los estudiantes, ¿podemos? Sígale más allá. Eso, por ejemplo, sígale. Esto. Ya. Francisco, usted me apoya aquí. Aquí tenemos los datos gruesos sobre un total que fue revisado por RUT con matrícula del Sistema de Información de Educación Superior. Tenemos 14.132 alumnos, que era lo declarado por la Universidad del Mar, y efectivamente esto se reduce a 13.423 alumnos cuando se cruzaron los RUT con otras bases de datos. ¿Qué pasa con estos alumnos del 2013? Hay 4.772 que han sido reubicados con apoyo de becas. Hay 2.140 con un convenio de movilidad, es decir, son otras universidades que se hacen cargo, pero las titula en la Universidad del Mar. La Universidad del Mar a esa fecha mantenía 4.563 alumnos y aquí aparece la cifra de no matriculados y titulados, es decir, esto de 1.948 alumnos. El 2014 tenemos que reubicado hay 5.129 alumnos, el 2014, convenio de movilidad 2.457, hay un pequeño incremento,
La Universidad del Mar baja a 810 alumnos directamente, no matriculados y ya titulados. Aquí la incidencia son los titulados, más bien lo que hace el peso, son 5.027, que no están en la otra categoría. Y para el 2015 vemos las cifras: 5.549, 2.166. En la Universidad del Mar quedan 556 alumnos y titulados o no matriculados, para que sume los 13.423 alumnos, que es lo que tenemos detectado, son 5.152. En la Universidad del Mar, con convenio, ¿qué es esto? En la Universidad del Mar titulado tenemos los 5.909 en total, entre el 2012 y a la fecha, y mediante convenio tenemos 682 titulados. Esa es la situación más global. ¿Sigo con la exposición? A ver, ¿cuánto más o menos calcula, ministra, que le falta en tiempo? Porque depende de lo que usted me dé de tiempo, si voy rapidito o si quiere que me detenga. Usted... No, pero más o menos, ¿cuánto calcula usted en tiempo? 15 minutos. 15 minutos más. Son las 4:20. Si quiere menos, 10 minutos. 10 minutos más. 10 minutos. Ya. Entonces hay cosas que están repetidas que ya las he dicho, entonces me las voy a saltar. Yo creo que hay un tema que me parece importante que tengamos a la vista y tiene que ver el tipo de becas o apoyos económicos que significó la reubicación de los estudiantes. En la medida financiera, se crea un presupuesto 2014, la beca reubicación en apoyo estudiante. Durante 2014 se hace modificación por ley de reajuste y presupuesto 2015 para incluir a todos los estudiantes reubicados informados por representantes legales de las instituciones. Ese es el tema. Es una beca que es de la beca completa de Arancel, es la mejor beca que maneja el Ministerio. Desde 2013 se aplican diversos instrumentos de financiamiento para apoyar la reubicación. Está la beca de nivelación académica y proyectos Fondo de Desarrollo Institucional, que son los apoyos a las instituciones para que se hagan cargo de estos estudiantes. Hay que señalarlo de que hay en algunas regiones hubo mucha dificultad de encontrar instituciones que estuvieran disponibles para esto, y yo quiero hay muchas instituciones que efectivamente lo hicieron y han tenido buen término de esto. Destacar tal vez la Universidad del Maule, la Universidad de Playa Ancha, son universidades que tuvieron gran cantidad de alumnos. No viene detalle que me lo voy a saltar. Creo que hay un tema que es muy importante, y es que efectivamente el 21 de junio del 2013 el Mineduc y el Consejo Nacional de Educación celebraron convenio de colaboración para que sea el Consejo realice la examinación de títulos de estudiantes egresados de la Universidad del Mar. Dicho convenio contempla 2 examinaciones anuales y tiene que tener un mínimo de alumnos porque se mandan a hacer pruebas especiales. Mínimo de alumnos que son realmente mínimo de alumnos, en algunos casos son 5 o 6 alumnos. No es individual, no es que yo me quiera titular, tengo que juntarme en un grupito y se hace esta situación. El Mineduc le da la certificación académica a los estudiantes y el apoyo logístico del examen. A la fecha se han realizado 2 examinaciones, estamos a puerta de la ANSES, se realizó el 26 de noviembre del 2015, esa se realizó, y por lo tanto viene una 4ª a continuación. Aquí está en este cuadro, no lo quiero detallar, están todas las, pero sí es importante los fondos que se entregaron a las universidades y que tiene que ver con los 30.000 millones aproximadamente que yo señalaba, que entre becas de reubicación y aportes directos a las instituciones ha ido sumando. Aquí no me suma 30.000, me falta. Me salté una página donde está, yo creo que vale la pena ver eso. Usted búsquemelo, mientras tanto. Están los números de estudiantes por el tipo de universidad. Vale la pena señalar que para el Ministerio ha debido contratar personas dentro de la Seremía para poder informar, hacerse cargo de este tema en particular. No es la única tarea que realizan, pero fundamentalmente realizan esta tarea. Después,
Medida administrativa, me las voy a saltar, ¿ah? Para no demorar. Voy a estar la financiera. Aquí, ¿me lo puede? Instrumento de financiamiento. Esto. El año 2013, como Fondo de Desarrollo Institucional, fueron 3.220 millones de pesos, fracción. El 2014 son 510 millones de pesos. El subtotal son 3.730 millones en el Fondo de Desarrollo Institucional. Esto es paso a universidades para que habiliten salas, laboratorios, etcétera. La beca de nivelación académica, el 2013 son 3.323 millones de pesos, 3.012 millones el 2014, lo que suman 6.335 millones aproximadamente. En total, en estas dos apoyos, estamos hablando de 10.066 millones de pesos. Estos son financiamientos institucionales. Los financiamientos a los estudiantes, la beca reubicación Universidad del Mar, que parte el 2014, el monto es 2.847 millones. Después está la de 7.067. ¿Qué diferencia hay entre estas dos, Francisco? Perdón. Son dos decretos distintos. Son dos decretos distintos. Hay 3 decretos distintos que suman en total 9.983 millones de pesos en términos de beca de reubicación. Y beca apoyo al estudiante, esta es una beca de menor monto, es la beca de sostenimiento que da Junaev para alimentación, para traslados, etcétera, suman en total 4.161 millones. En total tenemos 24.212 millones en total de todo, Más ¿no? las becas de 2015 llegamos a los 32. Ahí está la diferencia. Las becas que no aparecen aquí, que son las del 2015, llegamos a los 30.000 millones de pesos. No me voy a detener qué es lo que es cada uno de los procesos de cierre. Quisiera, bueno, las dificultades del proceso de cierre, yo creo que en el debate podemos verlas. Y quisiera señalar un tema que ha preocupado mucho a los estudiantes, que tiene que ver con los CAE, con los créditos. Está el cuadro donde está la total. El número total de estudiantes entre el 2011 y el 2014 de la Universidad del Mar con crédito fueron de 4.408. De ellos, 2.851 se reubicaron en alguna otra institución de educación superior, 1.014 continuaron sus estudios en la Universidad del Mar. De estos últimos, 971 ya han egresado, 43 continúan estudiando y, por su parte, 540 abandonaron sus estudios. Los antecedentes CAE del Mar, del CAE para la Universidad del Mar, primero, era la verificación previa del servicio académico recibido. En junio del 2012, de manera previa al pago de los créditos correspondientes a dicho año, se realizó verificación de los antecedentes académicos de los alumnos, con el objeto de pagar solo los créditos de aquellos estudiantes que efectivamente hubiesen respectivo el respectivo servicio académico, porque aquí ya estábamos en toda la crisis. Se pagó pago directo a proveedores. Proveedores es un término genérico que también incluye profesores, porque habían proveedores de servicio a la universidad, pero también tanto los profesores, que fueron realizados desde el CAE en cuentas separadas y directas. Y después la Contraloría General de la República ordena el pago respecto a los créditos del año 2013, que más bien el Mineduc era partidario de no pagarlo en ese momento, dado el desorden que había en ese momento, sino que continuar con el pago directo. Y se consultó a la Contraloría acerca de la procedencia del pago lo mismo, porque se encontraba en proceso de cierre, y decidió la Contraloría que sí debía pagarse. Esas son las situaciones. Cualquier tema de los créditos, sobre morosidad, yo quiero hablar. En la actualidad existe un total de 971 alumnos beneficiarios CAE que han egresado a la Universidad del Mar. De ellos, 575 ya han iniciado el pago del crédito y los demás se encuentran aún en el periodo de gracia. La morosidad de los egresados a la Universidad del Mar es levemente superior a la media del sistema, 31,13 versus 27,34, que sería de otras universidades. Los egresados CAE que presentan mora, 179, se encuentran en etapa de cobranza prejudicial o recién iniciando los cobros judiciales. Pero aquí es importante, presidente, recordar
que una vez realizada la gestión de notificación de la demanda, los bancos se encuentran habilitados para cobrar la garantía fiscal. Es el fisco, en definitiva, el que le respalda al banco el crédito, y por tanto este tema de que venía el remate de bienes, etcétera, la verdad es que lo hemos analizado ampliamente y no se ha hecho hasta ahora ni hay razón para pensar de que vaya a suceder de esa manera. De apremio sobre lo otro. Es verdad que llaman gente y meten cuco como que no sé qué, te vamos a cobrar, etcétera, etcétera, pero el procedimiento, y aquí está Alejandra que podrá explicar con más detalle que yo el tema. Finalmente, voy a saltarme, alumno de sector, alumno egresado. Las nuevas políticas de educación superior, que nacen de alguna manera de la situación de la Universidad del Mar, presidente. La ley 20.800, que crea la figura del administrador provisional y de cierre, permitiendo que en situaciones de falla de sustentabilidad académica, administrativa o económica de universidades. Es una ley que se analiza y se plantea a partir de esta situación. Segundo, la reforma se contempla crear una nueva institucionalidad en la nueva Ley de Educación Superior, que esperamos ingresar próximamente al Congreso, y que considera tanto la subsecretaría como la superintendencia. Claramente aquí hay un vacío institucional no menor. Y Mineduc pedirá informe a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a la Contraloría General sobre la legalidad, pertinencia y condiciones que deben cumplir los sistemas de crédito que eventualmente otorgan directamente las instituciones a sus alumnos. Yo lo dejaría ahí, presidente, esta presentación, para no alargarme más de lo que habíamos comprometido, y tal vez en el debate o en las presentaciones podamos complementar, ¿sí le parece? Gracias, ministra. ¿La subsecretaria tiene algo que agregar? Perfecto. Correcto. Estimados colegas, estimados y estimadas colegas, está abierta la posibilidad de hacerle preguntas a la ministra, a la subsecretaria. Antes de eso, solamente aclarar que al término de la recepción de los invitados, nosotros nos vamos a quedar para darle redondeo al tema de los próximos invitados. ¿Ya? ¿Está ofrecida la palabra? Diputada Proboste, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Ya le habíamos dado el saludo a la ministra y a todo su equipo. Los mejores deseos para este año. Básicamente preguntarle a la ministra Sí, claro. por qué se ingresa a fines del año pasado, el 21 de diciembre para ser más exacto, este proyecto de ley que busca regularizar los beneficios a los estudiantes de la Universidad del Mar. Y específicamente se establece como parte de los contenidos del proyecto las becas de estudiantes reubicados de la Universidad del Mar. Si es que en este proyecto de ley parte de lo que ellos han planteado se recoge, y por qué no esperar las conclusiones de la comisión investigadora, porque a juicio de lo que al menos nosotros hemos recogido de testimonios de parte de los estudiantes, y no necesariamente está todo recogido en el proyecto de ley, entonces ¿por qué vamos a hacer un esfuerzo legislativo ahora cuando esperamos que las conclusiones de esta comisión investigadora den origen también a otros cambios legales? Para efectos de ordenar, ministra, usted puede ir anotando las diputado Belolio, me pidió la palabra, tiene la palabra, después la diputada Girardi. Gracias, presidente. No, muy breve, con respecto a las becas, solamente para entender si es que estamos lo mismo con respecto al gobierno, yo entiendo que hay 489 estudiantes que debieron haber tenido la beca y no la tuvieron, y eso fue, por decirlo un buen chileno, un condoro propio de la universidad, y eso tenía que estar en la ley de presupuesto y no estuvo por distintas razones, entonces por eso tiene que estar ahora. Entonces debía haber estado aprobado en la ley de presupuesto. Por eso es que es urgente hacerlo ahora. Sin perjuicio de que tiene toda la razón la diputada Proboste, que yo creo que esto, después de terminar esta comisión, pueden salir otros temas, pero esto era una cuestión más bien urgente para esos 489 estudiantes. Pero varias de las cosas que estábamos conversando en la mesa tripartita de trabajo, me interesa saber cómo la podemos continuar. Una de ellas tiene que ver con los datos.
se abrió la posibilidad de que los estudiantes pudiesen ingresar primero que pudieran consultar si es que estaban dentro de los registros y que pudieran aportar antecedentes para tener una base de datos más fidedigna. Pero al mismo tiempo quedó el propio gobierno de ver la posibilidad de liberar esa base de datos a que nosotros pudiésemos estudiarlas para ir reconstruyendo los datos, o sea, ayudar también en ese mismo proceso. En segundo lugar, lo que tiene que ver con los registros académicos de la propia universidad. Varios de los estudiantes han manifestado de que se piden certificados y otros para poder ya sea convalidar sus ramos o para egresar o para las múltiples razones por las cuales alguien necesita su certificado y no los entrega. Entonces ahí saber también qué es lo que pasa en ese proceso que está pensando el Ministerio entre que cierra la universidad el 2016 y hasta el 2018 sigue académicamente. Yo entiendo que los timbres pasan a la propia universidad, por ejemplo, para la emisión de estos certificados. Y recién ahí la información es propiedad, llamémoslo así, o está recogida en el Ministerio. Entonces, ¿por qué no podría ocurrir eso antes? Para dar mayor certeza de tener esa información. Después, otro de los temas que también estuvimos conversando con ellos, era que otras universidades, entiendo que varias de ellas ya se han acogido, pero saber si que todas las universidades en las cuales los estudiantes han sido reubicados van a poder prestar esos certificados. Entiendo que más bien depende de una voluntad de esos rectores, pero es algo que obviamente el propio Ministerio puede empujar, que le facilita a esos propios estudiantes seguir sus estudios y al mismo tiempo encontrar sus propios trabajos. Entonces, eso con respecto a la mesa de trabajo que hoy día ya está planteada. Entonces me gustaría saber cuáles son las expectativas del gobierno con respecto a esa mesa y cuáles otras cosas se pueden aportar también en esta propia comisión investigadora. Gracias. Gracias, diputado Belolio. Diputada Giardi, tiene la palabra. Sí. Bueno, a ver, yo he venido siguiendo el tema de la Universidad del Mar hace ya mucho rato, ¿no? Desde que se creó la Comisión Investigadora de Educación Superior, donde fue una de las universidades que se estableció en la Comisión Investigadora, que fue rechazada esta comisión, no sé si ustedes recuerdan, que fue rechazada en la Cámara de Diputados. Precisamente se hablaba de que la Universidad del Mar estaba lucrando, ¿no? Antes incluso de que el rector hiciera su denuncia y renunciara como rector de la universidad. Y uno de los temas que nosotros planteamos en la Comisión Investigadora fue una carta del decano de la Universidad de Medicina, de la Universidad del Mar, que fue entregada al Ministerio de Educación, a la Comisión de la Cámara de Diputados en el 2007. ¿No? Las primeras denuncias no eran del 2010, ¿no? Eran ya del 2007. Y en esta carta, el decano de la Universidad de Medicina plantea la problemática de que esta universidad fuera acreditada, la Facultad de Medicina, porque dice la situación más grave, voy a leer textual lo que dice la carta, la situación más grave es la de los estudiantes del actual quinto año que se supone que en diciembre recibirán su licenciatura en medicina. Y puedo asegurarle que esos estudiantes no han asistido nunca a un parto como actividad académica oficial. Algunos han asistido, pero gracias a amistades o parentescos. No han asistido nunca tampoco a alguna actividad quirúrgica mayor como actividad académica. No han tenido actividad académica práctica alguna de oftalmología. No conocen lo que es un ojo rojo. Nadie les ha enseñado a evaluar la acuidad visual. No han tenido tampoco ORL. No han tenido en dermatología ni en traumatología, tampoco en salud mental. Tampoco tienen convenio específico para uso de campos clínicos para el internado. Estamos a 4 meses del inicio del internado y no tienen ni los campos clínicos ni los docentes contratados con compromiso de contrato. Tampoco tienen un programa de internado. Usted puede pedírselas a las actuales autoridades. Los estudiantes de quinto año no lo conocen. Bueno, esta carta fue entregada por el decano en el 2007, donde ya establece que la Facultad de Medicina no cuenta con ninguno de los elementos necesarios para poder acreditarla. Y sin embargo, esta universidad se acreditó igual, ¿no?
Se acreditó institucionalmente y se acreditó también la carrera de medicina. Lo complejo es que esa situación que es denunciada en el 2007, ¿no? En el Ministerio de Educación en esa época no hay ninguna respuesta, ¿no? Ni del Ministerio y tampoco aparentemente por parte de la Comisión de Educación de la época. ¿Por qué lo quiero plantear? Porque cuando se hace esta denuncia del rector Zúñiga, ¿no? Era el rector de la universidad en ese entonces, que renuncia. Bueno, esta situación, que también la plantea acá el doctor Acevedo, habla de que los universitarios, los estudiantes pagan los aranceles, que de acuerdo a los recursos que tiene la universidad deberían tener los recursos para contratar los académicos y sin embargo la universidad usa los recursos en otras cosas, ¿no? Se engrosan los bolsillos de los controladores y no se contratan ni siquiera los académicos necesarios para poder desarrollar las actividades académicas. Mi pregunta, y nosotros la hicimos en ese tiempo, ¿por qué no hubo reacción de parte de las autoridades en esa época a esta denuncia? Y más aún, esta universidad se acredita y se acredita también la carrera de medicina. Una de las cosas, ministras, que a mí me preocupó de este proceso es que cuando asume Carolina Schmidt como ministra, que le toca a ella todo el proceso de cierre, porque si bien nosotros le pedimos muchas veces, como miembros de la comisión, le pedimos en ese tiempo al anterior ministro que nombrara un interventor, que pudiéramos tramitar una ley corta, rápida, para nombrar un interventor. El ministerio lo rechaza como idea, ¿ya? Y finalmente cierra la universidad. Y cierra la universidad y nosotros le pedimos a la ministra, cuando ella nos pide recursos para esta beca, ¿no? Que fue un tema conversado con ella, nosotros le pedimos expresamente que no se entregara a universidades privadas. Expresamente, ¿no? Que no se entregara a universidades privadas, que veníamos con el escándalo del tema de la acreditación, del cohecho, ¿no? Donde no solo estaba la Universidad del Mar, estaba la Universidad Autónoma, ¿no? Que fue el ministro Teo Rivera, de hecho, tuvo que renunciar, ¿no? Hoy día es la universidad que está dentro de la gratuidad, si no me equivoco, la Autónoma, ¿no? Que también fue por cohecho, ¿no? Y por lo tanto, uno de los temas que nosotros pedimos expresamente a la ministra es que estas becas de reubicación no se le entregara a universidades privadas, ¿no? Y precisamente dos de las universidades que usted mencionó, que es las Américas, ¿no? Y la Iberoamericana, son universidades que claramente tienen o debieran estar siendo investigadas por lucro, ¿no? Pero además las Américas pierde su acreditación, ¿no? Y nosotros claramente le dijimos a la ministra esto para evitar que hayan nuevas situaciones de como que los jóvenes que salían de una universidad que venía de ser cerrada pudieran caer en otra universidad que a lo mejor también se iba a tener que cerrar, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría saber por qué estas becas se entregan a universidades que en ese tiempo están siendo investigadas, porque de hecho la ministra, en respuesta a lo que nosotros planteamos en relación a las universidades que pudieran tener lucro, ella dijo que todas las universidades ella las había remitido al Ministerio Público para que el Ministerio Público las investigara. Por lo tanto, todas las universidades privadas, de acuerdo a lo que señaló la ministra, estaban siendo investigadas o debieran haber estado siendo investigadas. ¿Por qué se le entrega estos recursos a universidades que de alguna manera estaban en la mira, ¿no? Del lucro y de vulnerar, por lo tanto, la ley? Y si vulneraban la ley, de acuerdo a la propia ley, ¿no? Una de las cosas que establece la ley es que estas son corporaciones sin fines de lucro, y si esto no se cumple, estas universidades, de acuerdo a la misma ley, tienen que ser cerradas, ¿no? Entonces, para evitar precisamente esta nueva situación para los estudiantes, se le pidió expresamente a la ministra que esto fuera solo destinado a universidades que de alguna manera no estuvieran en el proceso de investigación.
Entonces, a mí me gustaría saber si efectivamente la ministra nos mintió en ese tiempo, ¿ya? Y no hubo ninguna universidad, nos mintió en ese tiempo y no había ninguna universidad que estuviera siendo investigada, ¿ya? O a pesar de que estaban siendo investigadas y la ministra no nos mintió, estaban siendo investigadas, el propio ministerio igual le entrega los recursos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría primero tener claridad sobre eso, ¿no? Porque esta decisión además la sostiene el actual gobierno. O sea, el actual gobierno, ¿no?, a pesar de que las Américas es una universidad que perdió su acreditación, ¿no?, ha seguido recibiendo recursos del CAE, ¿no?, y de apoyo para los estudiantes que ingresaron a estas universidades. Esa es la primera pregunta que me gustaría saber si hay algún tipo de respuesta. Yo de hecho le mandé un oficio, ministra, en diciembre, que todavía no lo he recibido, no recibió la respuesta, donde pregunto, ¿qué está haciendo hoy día el ministerio respecto de las universidades, de esta investigación a las universidades privadas respecto al lucro? Sí. Y quiero... Diputada Girardi, solamente le solamente pido brevedad. Solamente una precisión más, porque creo que es importante, porque en el proyecto de gratuidad de la ley corta se hace mención a universidades privadas con sostenedores sin fines de lucro. Y por lo tanto da a entender que hay universidades privadas con sostenedores con fines de lucro, ¿no? Porque si tienen que ser solo sin fines de lucro y no pueden entrar otras, ¿ya?, es porque hay universidades con fines de lucro. Me gustaría saber qué pasa con esas universidades que tienen fines de lucro de acuerdo al ministerio y que, por lo tanto, debieran estar siendo investigadas, y cuál es la situación de la entrega de los recursos respecto de estas universidades, no solo con respecto a los alumnos de la Universidad del Mar, sino que respecto de todos los universitarios que hoy día reciben CAE y otros recursos por parte del Estado a estas universidades. Eso alcanzo por ahora. Gracias, diputada Girardi. Tiene la palabra el diputado José Antonio Cast. Gracias, presidente. Si no me equivoco, don Francisco Martínez, perdón, ministra, yo no alcancé a llegar al inicio de la presentación. Entonces, lo primero es preguntar, porque debe haber estado en su presentación, ¿quién es el encargado por parte del ministerio de analizar el tema de la Universidad del Mar? Y, si no me equivoco, don Francisco Martínez lleva casi 2 años en el cargo. Y me gustaría también que él nos pudiera dar su apreciación respecto de lo que ha ocurrido en la Universidad del Mar, a cuántas de las reuniones de la mesa tripartita ha asistido, él personalmente y no solamente sus asesores, porque este es un tema relevante, este es un tema que le costó el cargo a un ministro de Estado, a mi juicio de mala manera, pero le costó el cargo a Harald Beyer. Entonces, si los ministros sucesores no han podido involucrarse, porque yo no vi nunca al ministro Nicolás Aguirre en este tema, lo vi en otros, a usted le ha quedado poco tiempo al parecer, pero hay una persona que ha estado todo este tiempo, que es don Francisco Martínez, a cargo del tema de la educación superior, y me gustaría saber su participación directa en este tema, porque es el área de su competencia. Me llama la atención que usted diga, mire, estamos estudiando el tema de las bases de datos de los pagarés, porque los pagarés se emiten con un RUT, pagan impuestos. Todo pagaré paga un impuesto, si no habría algún drama mayor. Y están identificados los estudiantes que a través de su RUT firmaron un pagaré. Entonces me llama la atención que después de 2 años, y por eso me interesa la participación de don Francisco, no se sepa quiénes son los alumnos. Usted dice, mire, estamos viendo y estamos oficiando a la superintendencia para ver qué es lo que hay en esta materia. Porque si en este tema, que a mi juicio no es tan difícil de fiscalizar, usted me dice, estamos estudiando, ¿qué quedará para el resto de las bases de datos? Y por ello me interesa que la persona que es más responsable del tema pueda emitir un juicio y también decirnos formalmente, y le pido al presidente por su intermedio que el ministerio nos pudiera oficiar, que usted pudiera oficiarle al ministerio de cada una de las reuniones que tuvo la mesa tripartita, de cada una de las reuniones que tuvo el ministerio con los representantes de los estudiantes, quiénes fueron las personas que los acompañaron por parte del ministerio, y que nos acompañen las actas que se redactaron después de cada una de las reuniones que tuvieron con los estudiantes.
Porque ahí vamos a poder también decir, mire, han pasado 2 años y vamos a poder dilucidar varias de las dudas que tiene la diputada Girardi. Yo no comparto para nada que ella diga, mire, queremos saber si la ministra Schmidt hace 2 años no nos dijo la verdad. No comparto su juicio. Usted tiene 2 años de un gobierno y estamos hoy día en una comisión investigadora después de 2 años de que ustedes asumieron el ministerio. Por lo tanto, uno esperaría también, así como ustedes le exigieron a Harald Beyer algunas cosas que a mi juicio no estaban dentro de sus atribuciones, al menos exigirle al actual gobierno, después de 2 años, que asuma la responsabilidad de una situación que viene de mucho antes, y también le pediría, presidente, por su intermedio, que oficie al ministerio para que dentro de todos los informes que ellos tienen nos pudieran dar todas las juntas directivas desde que se constituyó la Universidad del Mar hasta la fecha. ¿Quiénes fueron sus directores? ¿Quiénes fueron desde el punto de vista societario? ¿Quiénes estuvieron involucrados en las direcciones de las distintas etapas de la Universidad del Mar? Y también que nos hagan un resumen de todos los que fueron rectores y decanos de las distintas facultades, porque supongo que esa información la deben tener y no la tener que empezar a buscarla recién. Eso, presidente. Gracias, diputado Cast. Ministra, yo voy a tomar la palabra. También tengo algunas preguntas que hacer. Para ser breve, porque ya nos está pillando la hora, básicamente, de los 5.500 reubicados que se indicaban en su presentación, todos ellos fueron reubicados mediante o a través del ministerio, o también ahí están considerados las personas que podríamos llamar autorreubicados. ¿También? Ya. Es decir, ahí también están aquellos que se reubicaron por su propia cuenta y a su propio costo. Correcto. Después, las entidades en las que se reubicó a los estudiantes, ministra, si quiere tomar nota de las preguntas, ¿están también acreditadas? O, como dice la diputada Girardi, también nos vamos a encontrar eventualmente más adelante con sorpresas. Otra pregunta. Las entidades, tengo entendido que son aproximadamente una veintena entre universidades e institutos de formación técnica o institutos profesionales. ¿Están con convenios todos por escrito o hay convenios también que son de palabra? Y si hubiese convenios de palabra, ¿los convenios de palabra pueden monitorearse el uso de los recursos? Respecto de aquellos convenios que están celebrados por escrito, esas grandes cantidades de miles de millones de pesos están rendidas. ¿Hay claridad por parte del Ministerio de que ese dinero ha ido en beneficio de los alumnos y no al bolsillo de los dueños de esas universidades? Lo que en definitiva significa lucro. Un par de preguntas más. Respecto del planteamiento del informe de la Contraloría emitido hace algunos meses atrás, respecto de que habría habido, y cito prácticamente textual, desprolijidad por parte del Mineduc en la entrega de recursos, estamos hablando de 400.000 millones de pesos. ¿Qué se puede decir respecto de eso, de esa desprolijidad, de esa, comillas, acusación de la Contraloría respecto de una desprolijidad de por lo menos $500.000, si no más? Y finalmente, ¿qué personas conforman el Departamento de Reubicación del Mineduc para el caso de los alumnos de la Universidad del Mar, además de doña Magdalena Garretón? Hago esta pregunta y con esto finalizo, porque tengo entendido que ella sería la única persona que conforma este departamento y estaríamos en presencia de un departamento de reubicación unipersonal, es decir, formado por solamente una persona que se tiene que hacer cargo de miles de alumnos a lo largo de todo Chile. Eso nomás, gracias, ministra. Tiene la palabra usted para responder en el orden de los... Gracias. Sí, primero permitimos que...
¿Tiene, Susana, pregunta usted para la ministra? Más que pregunta, a mí me gustaría hacer un montón de aclaraciones ante el bombardeo de información que hubo, pero si quiere responder primero y después yo doy... Si quiere, porque todavía tenemos un tiempo, Susana, para que usted pueda tener la información con la que nos va a retroalimentar la ministra y ahí tenga más tiempo, o sea, más información usted a su vez. Sí. Ministra, por favor, tiene la palabra. Solamente le pido brevedad porque nos Ok. quedan 37 minutos. Sí, yo creo que algunas de las preguntas las puedo responder yo, otras le pediría al encargado de de la División de Educación Superior o a la subsecretaria, que pueden tener mayores antecedentes. ¿Por qué se ingresó el 21 de diciembre una ley y no esperamos tener este resultado? La verdad es que la ley la teníamos que ingresar de todas maneras. Era una ley miscelánea que no fue construida solo para estos efectos, pero nos pareció pertinente, dado que teníamos a esa altura los antecedentes de que 2 universidades no habían entregado la información de este beneficio a los estudiantes, poder incorporarlo para poder disponer de esos recursos y de ese respaldo para poder entregar las becas correspondientes. Entonces nos pareció importante incorporarlo ahí, lo que no significa que ahí se cerró. Es lo que yo podría responder a la diputada Proboste sobre por qué hicimos esto. Efectivamente, el tema que señala la diputada Girardi, el tema de los distintos pasos de la Universidad del Mar, hay un tema que yo lo señalaba al final de mi presentación, y es que efectivamente había un conjunto de debilidades para poder hacerse cargo. Hay todavía un conjunto de debilidades en el Estado para hacerse cargo de un tema que hasta el momento muchas veces se entendió como una relación entre privado, la universidad y el estudiante y el alumno. Y por lo tanto, la obligatoriedad o las posibilidades del Ministerio de obligar a una institución de educación superior a entregar toda la información, etcétera, etcétera, si no es mediante convenios específicos, no es fácil. Y por eso que ha costado tanto recuperar una información fragmentada en la Universidad del Mar, que tenía a su vez una casa central que no disponía de la información completa de todas sus sedes. Eso ha sido un tema, y por eso que las cifras han tenido que irse precisando en el tiempo y justamente cruzando RUT en ese sentido. Quiero decir que, los resultados tendríamos que averiguar qué pasó, yo desconozco esto, de esta petición que había hecho la diputada Girardi a la anterior ministra de Educación sobre la investigación de las distintas universidades a las cuales fueron a dar los estudiantes. Si usted me permite, vamos a averiguar, yo voy a averiguar, puede que a lo mejor alguno de mis acompañantes lo sepan, cuál es la situación. No creo que la ministra haya falseado una información. A lo mejor se pidió y está la información, a lo mejor se pidió y no pasó nada, todo puede haber pasado, pero quiero verificar eso antes de emitir ningún antecedente ni juicio al respecto. Efectivamente, sabemos de que las primeras dudas que se plantearon, yo quiero decir que nunca se acreditó, pese a todos los problemas que hubo de acreditación, se acreditó la universidad, pero no la carrera de medicina, nunca estuvo acreditada la carrera de medicina. Y después incluso entiendo que está hasta el día de hoy presa la persona que ejerció como decana sin haber tenido el título de la universidad. Eso fue parte de todo el escándalo que hubo. Después, el tema de a qué universidades fueron los alumnos. Yo creo que es bueno señalar de que los antecedentes que nosotros disponemos es que hay un conjunto de instituciones de distinta naturaleza que no recibieron alumnos de la Universidad del Mar. Y entiendo que la apertura hacia otro tipo de universidades que estaban todas funcionando regularmente a la fecha, tuvo que ver con eso. O sea, no había un impedimento que dijera a esta porque es privada o a esta porque es pública. No era un concepto que estuviera operando en el momento, más allá de lo que uno quisiera o no quisiera que hubiera sucedido. Se envió a distintos tipos de universidades
en su minuto, y entiendo que además en ese momento en que entran los alumnos estaban todas acreditadas, hay unas que perdieron la acreditación, la Universidad de la América es una que perdió la acreditación posteriormente a esta situación. El tema de la Universidad Autónoma, efectivamente, y le consta a la diputada Girardi, en lo que nosotros planteamos en su minuto, que es un tema que no es el tema de investigación hoy día de esta mesa, pero en términos de la ley corta y gratuidad, nosotros fijamos un tipo de situación, pero el debate parlamentario llevó a una conclusión distinta y esa es la situación en que nos encontramos hoy día. Quiero decir, vamos a ver si estaban investigadas o no estaban investigadas. Yo insisto, desconozco, nunca he escuchado dentro del Ministerio que estas universidades estuviesen investigadas en su momento y que fueran a los alumnos a esas universidades investigadas, pero lo vamos a averiguar y lo haremos llegar formalmente a la mesa. El tema de la comisión tripartita que señala el diputado, efectivamente no se estableció formalmente quién debía integrar eso, sino que era el Ministerio. El Ministerio tiene distintos personeros, el Ministerio, la Cámara, los representantes de la Cámara de Diputados y se puso al jefe de asesores mío, a cargo de estos economistas, Luis Felipe Jiménez, y a la jefa de gabinete, que justamente para no poner de por medio a la persona que había sido cuestionada por los estudiantes, como una manera de facilitar el diálogo, como una manera de llegar a acuerdos, y si nosotros vemos el resultado, la verdad es que fueron un conjunto de medidas que ellos propusieron, y ese era el objetivo de la mesa. O sea, a mí me parece extraño que los resultados de la mesa parezcan como negativos. ¿Por qué lo hicieron en esa fecha y no lo hicieron antes? Bueno, pues constituimos una mesa, escuchamos a los estudiantes, escuchamos a los parlamentarios, establecimos eso y es lo que podemos mostrar como resultado a la fecha. No es todo, no está cerrada el tema de la mesa y la mesa seguramente puede ser de que se haga cargo de algunos de los temas que salgan de esta misma comisión investigadora y que requieran seguir siendo trabajados. Es por esa razón que no le hemos dado un cierre formal a la mesa. Los antecedentes de cada una de las reuniones, qué sé yo, si hay antecedentes, por supuesto que se los haremos llegar a los parlamentarios. Creo que es lo que yo podría señalar. No estamos hablando de 400.000 millones, sino 400 millones. Cada uno de las situaciones, esto corresponden a situaciones absolutamente distintas y por eso hemos pedido una reconsideración a la Contraloría General de la República. En algunos casos se cuestiona de que por un lapso de... lo que pasa es que uno hace los acuerdos con las universidades a comienzos de año. Hay universidad que cambió, o sea, perdió la acreditación por un lapso de 20 días, no, 7 días creo. ¿Cuál fue? Ya no me acuerdo. La Bernardo Higgins, me parece una cosa que perdió. Cuando llega el auditor, llega en el momento que no tiene la acreditación, 7 días después la tiene. Entonces, no lo podíamos saber al comienzo porque a comienzos de año estaba acreditada la universidad. Cuando él hace la auditoría no está acreditada. Y así para cada una de las situaciones, y nosotros podemos hacerle llegar esa situación especificando el tema que suma eso, pero corresponden a situaciones todas distintas. Uno son 14 alumnos, el otro son 42 alumnos, etcétera, en situaciones que son todas diferentes y el planteamiento que le hemos hecho llegar a la Contraloría General de la República, porque entendemos de que el auditor toma una fotografía en un momento determinado. Los contextos en que eso se da no están considerados y eso es lo que estamos planteando justamente a la Contraloría. Entonces, no sé, presidente, si usted quiere que alguno de mis personas complemente sí, o... solamente un par de preguntas respecto de si los convenios estaban todos firmados o hay algunos de palabra. Está todo firmado, todo absolutamente firmado. Sí, eso es comprobable, absolutamente. Ya. ¿Y qué otras personas más, le reitero la pregunta, conformarían el Departamento de Reubicación, además de la señora Magdalena Garretón? Ahora el jefe de la edición le va a informar con nombre y apellido todas las personas. A ver, en el equipo especial, que es jornada completa dedicado a esto, tiene seis personas, en la cual está encargada Magdalena Garretón. Y cuenta con abogados y gente de apoyo para efectos de levantar información y hacer todos los procesos.
Así que es un equipo permanente. Además de eso, apoyan en diferentes tareas. En tarea de becas, el Departamento de Financiamiento Estudiantil, en el tema de transferencia de instituciones, el tema de financiamiento institucional, el Departamento de Financiamiento Institucional, y por lo tanto ellos en su trabajo normal también están apoyando estas tareas, manteniendo el control de estos procesos. ¿Sí? Perfecto. Y finalmente, antes de darle la palabra a Susana Yacaman por parte de los alumnos, ministra, usted me dice y me asegura que están todos los convenios, por lo menos la veintena que yo sé que existen, estarían todos por escrito. ¿Está todos esos dineros están bien rendidos? ¿Hay, digamos, acreditación de que ese dinero ha ido al beneficio de los alumnos o no se tiene conocimiento de qué se ha hecho con esos dineros? Su intermedio, presidente, si me permite que la subsecretaria Sí. que maneje esto pueda dar respuesta más específica a este punto. Presidente, por su intermedio, junto con responder eso, quizás complementar también una consulta que se había hecho sobre la posibilidad de que los propios estudiantes pudieran chequear si estaban o no en las bases de datos. Esa es una web, un link que ya se puso a disposición, fue uno de los acuerdos de la mesa tripartita, de una consulta que había hecho el diputado Belolio. Y también respecto a la dificultad que en su momento se tuvo para que la Universidad del Mar pudiera entregar información a los propios estudiantes, temas de certificados y todo aquello, efectivamente en un comienzo una dificultad enorme para lograr hacer eso, y hoy día el equipo, ¿cierto?, al que hacía referencia el jefe de la División de Educación Superior, de las 6 personas, media actualmente, ¿cierto?, con quien nos entendemos hoy día es con el síndico, quien ha facilitado, la verdad, enormemente esa tarea de poder ir consiguiendo toda esa información de certificado, que fue una información que solicitó el diputado Belolio. Respecto al proceso, también quisiera agregar respecto a la consulta sobre investigaciones de las universidades. Es importante, presidente, hacer notar que el Ministerio de Educación, en su función, ¿cierto?, bueno, de supervigilancia al sistema de educación superior, recibe de manera permanente y bastante, yo diría, periódica, distintos antecedentes de posibles irregularidades en distintas instituciones de educación superior. Y por lo tanto, la verdad es que tratar de pensar que quizás hay alguna institución que nunca en la vida de la cual el Ministerio haya recibido algún antecedente, si bien no lo tengo acá en mi cabeza todo el historial, la verdad es que quizás es difícil de encontrar aquello, porque normalmente hay situaciones por las cuales la gente entrega antecedentes y por lo tanto hay un periodo, ¿cierto?, de entrada y salida de instituciones que están permanentemente siendo vistas por el Ministerio de Educación. Después quizás el Ministerio de Educación en algunos casos considera que no hay mérito suficiente para iniciar un proceso de investigación formal más serio, en algunos casos sí los considera y por lo tanto las abre. Entonces lo quiero poner como un antecedente porque eso es parte de una función regular del Ministerio, es algo que de manera permanente, o sea, siempre usted cualquier día, presidente, que pregunta al Ministerio de Educación, le digo con probabilidad 1 que siempre va a haber al menos alguna, sino varias instituciones que están en ese momento siendo investigadas por el Ministerio de Educación y bueno, por lo tanto quiero ponerlo como un antecedente que hay una función que es regular ya del Ministerio. Obviamente cuando los casos ameritan y tienen una cierta seriedad, obviamente existen procedimientos para que el Ministerio actúe por sí o derive los antecedentes a las instituciones competentes para que puedan hacerse parte de los distintos procesos. Pero obviamente el Ministerio no actúa bajo sospecha, sino que hay procedimientos ante los cuales finalmente una vez que se concluyen, entonces se cataloga, ¿cierto?, y se toman las consecuencias que la propia jurisprudencia establece. Respecto a lo que usted consultaba, presidente, sobre el proceso de rendición de recursos, hay efectivamente el proceso, ¿cierto? El equipo lo que hace, una de las tareas importantes que tiene justamente el monitoreo de los convenios que se han firmado convenios con 5 instituciones, ¿cierto? Estos convenios de reubicación. Es mayor el número de instituciones que tienen estudiantes en la Universidad del Mar, ¿cierto? Pero los convenios de reubicación se han firmado con 5 instituciones y efectivamente esos procesos se están monitoreando ¿cierto? El traspaso de recursos, el uso adecuado de los recursos, y es parte también de las observaciones que la Contraloría en su momento hizo al Ministerio. Y esos procesos aún no cierran porque ahí, bueno, es parte de la reconsideración de las que hacía cierto mención la ministra, porque de manera regular el Ministerio todos los años entrega, voy a salir un poquito del caso Universidad del Mar, todos los años el Ministerio entrega becas, ciertos recursos para beca a todas las instituciones del sistema de educación superior.
Ocurre que durante el año pasa que alumnos no se terminaron, ¿cierto?, o desertaron, o se movieron, o congelaron, y entonces lo que hace el Ministerio es que al final, al cierre de año, se hace, bueno, yo le transferí tantos recursos, raya para la suma, usted la verdad es que correspondía que recibiera tantos recursos, y por lo tanto, después del cierre de año, se hace una restitución de esos recursos. Por lo tanto, en este caso, el ciclo de pago, en el fondo, y de regularización de recursos sigue las normas regulares, y por lo tanto no se ha terminado de cerrar el proceso de la restitución de los recursos en caso de que se haya que hacer. Si el Ministerio, por supuesto, ha oficiado a las instituciones y está detrás de las instituciones diciéndole estos son los recursos que hay que restituir, y por lo tanto eso es algo que es parte de la tarea del Ministerio. El equipo además es una de las funciones que cumple a cabalidad, pero el proceso de la rendición de los últimos recursos no se ha cerrado producto de esto. Hay otros temas, como decía la ministra, ¿cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, una diferencia, y estamos hoy día pidiendo reconsideración justamente en beneficio de los estudiantes ante la Contraloría, porque la Contraloría, por ejemplo, en algunos casos manifiesta que uno de los requisitos para que el estudiante fuera beneficiario, ¿cierto?, de estos recursos que dispuso el Estado, tenía que tener continuidad de carrera, o sea, continuidad de estudios, que efectivamente es un requisito, pero el Ministerio entiende que la continuidad de estudio no necesariamente significaba que era continuidad de estudio exactamente en la misma carrera por las dificultades del proceso. La Contraloría plantea que si es que cambió de carrera, entonces no corresponde que el Ministerio entregue los recursos al estudiante. Casos, por ejemplo, en donde la Contraloría, por ejemplo, en particular para el año 2012, decía que el estudiante tenía que estar matriculado, ¿cierto?, en la universidad, pero haber estado matriculado durante todo el año, o sea, cada uno de los meses. Y sabemos que el año 2012 fue uno de los años de la crisis, en donde muchos de los estudiantes, por razones obvias, ¿cierto?, dejaron de estar en la institución, y por lo tanto el Ministerio igual consideró que esos estudiantes, a pesar de haber salido de la institución, sí eran sujetos de beneficio. Entonces, esos son temas en donde, como la ministra ya lo decía, presidente, el Ministerio está pidiendo cierta reconsideración a la Contraloría, y bueno, estamos obviamente en ese proceso. Por lo tanto, el proceso final de cierre, que todos los recursos están adecuadamente rendidos, bueno, estamos hoy día en el proceso con la Contraloría, ¿cierto?, para poder efectivamente concordar con la Contraloría cuáles son los estudiantes que efectivamente merecen. Eso, presidente. Presidente, si usted me permite, solamente una aclaración de parte del jefe de la División de Educación Superior para que no quede en el aire una situación. 3 minutos. Si lo puede hacer en 2, mejor. 2. Adelante. Es solamente aclarar de que el concepto de convenio puede llamar a confusión, porque hay lo que se llaman los convenios de colaboración y movilidad, que lo que establecen es la relación previa del Ministerio para que los estudiantes puedan ser reubicados en diferentes instituciones con ciertas condiciones de relación con los estudiantes, etcétera. Pero el financiamiento fluye a través de tres mecanismos institucionales que son estándar. Primero, el Fondo de Desarrollo Institucional, que significa un convenio también firmado y auditado y revisado, evaluado periódicamente, como todos los proyectos que tiene el Departamento de Financiamiento Institucional. Y después viene lo que se llama beca de nivelación académica, que también es un financiamiento que es regularmente revisado, evaluado y auditado como otras becas. Aparte están las becas a los estudiantes, que son las becas de reubicación, que también son revisadas por el departamento correspondiente que se especializa en las becas. Dicho eso, la última aclaración es que dentro de los reubicados, efectivamente hay estudiantes que fueron a instituciones no acreditadas, pero fueron con financiamiento propio. No hay becas para instituciones no acreditadas. Por lo tanto, por ejemplo, en la Universidad de la República llegan algunos estudiantes que no está acreditada con su propio financiamiento. Gracias, presidente. Sí. Muy brevísimo. Sí, breve, para que la ministra tenga el conocimiento. Esta información está en la Comisión Investigadora del Lucro 2, ¿ya?, donde se establece que la ministra de Educación entregó al fiscal nacional todos los estados financieros auditados, como también a la Fiscalía en el ámbito de su competencia, analice si existe alguna irregularidad en esos antecedentes, en particular en las transacciones de personas con empresas relacionadas, y como han manifestado todos los rectores, eso es absolutamente necesario para el funcionamiento y el orden de las universidades. Esto lo declara la ministra en la Comisión Investigadora número 2 sobre Educación Superior, de que entregó todo de las 59 universidades privadas
a la Fiscalía para su investigación y que antes de eso, ¿ya?, a raíz de la primera comisión investigadora, nosotros hicimos una denuncia ante el fiscal Chaguán y él nombró un fiscal para investigar universidades que estaban mencionadas en la comisión investigadora. Por lucro. ¿Ya? Por lucro y por vulneración a la ley. Nosotros ahí planteamos que había lavado de activos, ¿ya?, había fraude al fisco, fraude a la familia, ¿no? O sea, nosotros le pedimos que efectivamente el Ministerio Público se hiciera cargo de esa investigación. Lo preocupante es que universidades que aparecen, ¿no?, mencionadas en estas comisiones investigadoras, después pasan a recibir recursos adicionales para reubicación de alumnos, becas, etcétera, que es lo que a mí personalmente me ha impresionado como respuesta del Ministerio de Educación en relación a esto. Gracias, diputada. Tiene la palabra la señorita Susana Yacaman. Buenas tardes, señor presidente, señores diputados, señores del Ministerio. Es un gusto conocer, nunca habíamos tenido el gusto de conocer en persona a la señorita Valentina Quiroga, un gusto. Bueno, primero esclarecer un poco el tema de las cosas que se han mencionado acá, porque han habido mucho bombardeo de información y a nosotros nos gustaría un poco esclarecerlas, porque lamentablemente para nosotros hubiese sido ideal que hubiésemos podido exponer la problemática para contextualizar un poco el tema, pero no se pudo, así que voy a tratar un poco de, ya anoté las cosas. Primero, señor Francisco, discúlpeme, la Universidad de la República es una universidad que todavía está con tema de demandas por el tema del lucro que se hizo con la estudiante anterior. Y los estudiantes, ellos abrieron con un 80-90% estudiantes de la Universidad del Mar de Santiago. Ellos se autorrubicaron de forma engañosa por los dueños de la Universidad de la República. No es moral contemplarla. Sí, nosotros sabemos que se pagó por debajo a muchos funcionarios para decirle a los estudiantes que se fueran para allá. No es moral mencionarla. Ya. Primero también dejar en claro que medicina que denunció fue medicina de Iquique. No son varias salvedades, ¿no? Porque medicina se abre ya de forma irresponsable. Una vez que la Universidad del Mar obtiene la autonomía, abre carreras a diestra y siniestra, crecen un 2000%, eso está hasta en Google. Con respecto a la mesa tripartita, aquí hay un punto que yo quiero dejar bien en claro. La mesa tripartita es una cosa, las reuniones programáticas técnicas que se tuvieron después con gente del gabinete son otra cosa. Y se obtuvieron gracias a que nosotros nos bajamos de la mesa. Y yo digo nosotros, porque ahí sale como que yo y ciertos personajes se bajaron, pero Andrea se bajó también, Raúl Soto se bajó también, solamente quedaron 2 personas. Señor Luis, que venía a ver un tema personal, y Marta Molina, que se unió después a la mesa, pero que ya iba también ya como ex dirigente. Y Nicole, que se menciona ahí, iba con el señor Dublé. Es un detalle. El tema principal es que en esa mesa nosotros propusimos varias cosas. Entre ellas, la misma ley miscelánea salió desde el trabajo de nosotros. De hecho, cuando se pidió la mesa desde acá, nosotros ya veníamos con un petitorio que fue entregado el día 2 de noviembre acá y que se discutieron en esa mesa. Ahora, lamentablemente, esa mesa no se pudo seguir con nosotros. Siento que nosotros veníamos de regiones, compañeros que venían de regiones de esa mesa, porque precisamente la persona que se puso a cargo de esa mesa, el señor Luis Felipe Jiménez, él tuvo el descriterio incluso el día antes de por Twitter, vía pública, de encararnos. Por medio del Twitter de nosotros pusimos que no queríamos que la señora Magdalena Garretón siguiera, y él responde abajo que el Ministerio de Educación valida sus plenas gestiones a la señora Magdalena Garretón. Y si él es vocero, está participando como una vocería del Ministerio, nosotros nos da a entender que el Ministerio obviamente avala la gestión de Magdalena Garretón. Por lo tanto, ya partimos mal, sin contar con que a las 12 de la noche del mismo día de la primera mesa de trabajo, él de su correo personal a mi correo personal me manda un correo diciendo que yo era la única invitada, que no llevara más dirigentes porque no había espacio en el Mineduc, que no llevara a mi asesora jurídica porque no había espacio. O sea, ya partimos mal. Después, cuando llegamos a la sala,
que pudimos entrar gracias, me querían hacer entrar a mí nomás, a los demás dirigentes lo tuvimos que hacer entrar después. La sala estaba repleta, había espacio de sobra. No solamente estaban los diputados con su asesor, habían 4 personas en el ministerio, habían 3 otros dirigentes y había mucha más gente. Incluso abajo, después uno de los dirigentes se nos acercan, y esto lo voy a mencionar porque yo lo encontré ya como del absurdo, se me acerca un niño que no habíamos visto nunca y uno piensa, bueno, será algún cabro que uno no conoce, que era periodista, que se había colado. No, a mí no me hicieron ningún problema para entrar, me dice. ¿Para qué raro? A mí sí. Entonces ya partimos mal. Entonces ya partimos en una mesa donde se nos ponían murallas, se nos ponían barreras, donde todo lo que se proponía no se podía, donde nos leyeron el mismo PowerPoint que se leyó acá el 2 de noviembre. Entonces, no, definitivamente no estaba siendo útil esa mesa. O sea, para actos simbólicos nosotros no vivimos de actos simbólicos. Y desde que nos bajamos de esa mesa se iniciaron mesas técnicas con la gente de su gabinete. Y desde ahí, con nuestros asesores jurídicos, se inicia el tema de la ley miscelánea, ley que conocimos después que ya estaba hecha. El tema de la encuesta, por ejemplo, la encuesta que nosotros solicitamos que se hiciera porque hasta el día de hoy el Ministerio no tiene un catastro y la encuesta en estos momentos que está mal hecha, nosotros mandamos los errores que había que corregir, esperamos que de una vez por todas ya hace 3 semanas se hayan corregido, porque nosotros tenemos toda la disposición de trabajar y solucionar esto. Para seguir, crédito interno. Cuando se hablaba del CAE, se habló de la ley miscelánea. La ley miscelánea contempla una cantidad de dinero que es solamente para las becas de la Universidad de las Américas. Pero tenemos también universidades como la UCINF, la Santo Tomás. No sé por qué se mencionó la Iberoamericana, porque la Iberoamericana muy pocos compañeros optaron por la beca, porque yo participé de ese proceso. Cuando se hablaba en el PowerPoint de las 26 instituciones, no existieron esas 26 instituciones porque los convenios fueron realmente 5 convenios que fueron convenios abiertos porque han estado hechos para que se puedan ir modificando con el curso del tiempo. Y esas 26 instituciones, porque yo y con muchos compañeros nos juntamos para poder ir a reubicarnos, nos decían, no, yo nunca tuve convenio con el Ministerio de Educación. Entonces nosotros no sabemos qué pensar de esas 26 instituciones. Fueron tratos de palabra, porque las universidades los desconocen, o por qué se nombran, por qué se nombró a la Iberoamericana. Eso me causó bastante extrañeza, porque en la mesa de trabajo o las mesas programáticas, que son distintas, hay que entender que la mesa de trabajo es una cosa y la mesa programática que se tuvo técnica con la gente de gabinete es otra. Se habló de la UCINF, no de la Iberoamericana. Entonces, eso me causó duda y yo conozco a la gente de la Iberoamericana. Ojo, que a mis compañeros en la Iberoamericana los convencieron de irse a matricular allá, que lo iban a convalidar los ramos cursados y, sin embargo, una vez que se matricularon, no les convalidaron nada, los dejaron en el primer año. Entonces, yo los conozco, no tienen beca, así que me pareció extraño. Lo otro, se habló de la UPLA, pero no solo la UPLA, la Universidad de Playa Ancha, sino que también la Silva Enrique tiene problemas de plata. De hecho, eso sale en lo que se emanó de parte de Contraloría, ¿no? Cuando se hablaba de que había una cantidad de dinero que no se sabía dónde estaba, que tenía que dar el Ministerio una respuesta, ¿no? De estas becas que estaban mal asignadas. Incluso se hablaba de un número de becas que habían sido aparentemente entregadas a gente que ni siquiera había estudiado en la Universidad del Mar. También para dejar claro, porque aquí siempre se comete el error de decir la matrícula semestral o que no está matriculado todo el año. Uno cuando se matricula por el año. Yo voy y firmo un contrato anual. Por lo tanto, aunque haya tenido que, ojo, que también se usa mal ese concepto, desertar, porque yo no deserté. Yo me tuve que ir porque mi universidad la cerraron y me dejaron en la calle. Yo no deserté. Por lo tanto, ese término está mal usado. ¿Qué otra cosa? El tema de los desertores, el tema del CAE, del cohecho. El tema del CAE aquí es un tema especial. Aquí el CAE se obtuvo por un cohecho, con un delito, y se entregó de todas maneras. Entonces, no estamos hablando de un tema regular, estamos hablando de un tema irregular. Y a todo esto, las letras que el Estado se pueda hacer cargo, como bien se ha conversado en la misma mesa programática, que ahora existe, no la mesa de trabajo con el señor Luis Felipe Jiménez, que no tuvo la inteligencia emocional para manejarla,
Se ha conversado del 40% que posee el Estado, las letras que tiene el Estado, no del total. Es importante recalcar que esas propuestas nacieron de nosotros porque nosotros siempre hemos tenido toda la disposición del mundo para ayudarnos, hay que entender. Nosotros no podemos ser actores que estamos mirando, y eso lo entendimos porque llevamos 4 años en esto. Son 13 sedes más autoespicio, eso también hay que integrarlo, que debieran saberlo si tienen un departamento de reubicación asignado especialmente para ver el tema de la Universidad del Mar. Y se habló de que se le entregó el CAE para pagarle a los profesores. Ojo, que los profesores no tenían contrato. Por lo tanto, porque yo todavía tengo contacto con mis profesores, no se les pagó. Porque no tenían contrato, por lo tanto no se les podía pagar, trabajaban como en muchas universidades honorarios, se les pagaron a funcionarios. Y el problema es que no hubo fiscalización, que hasta el día de hoy no hay, para ver realmente a quiénes van dirigidas las platas, no se le pagaron a los profesores. A mí eso me consta. Ya, el tema principal aquí que nosotros siempre hemos dejado, que siempre se nos ha dicho que no hay plata para ayudarnos o para ayudar a todos, pero sin embargo cuando se han entregado recursos no se ha fiscalizado. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque hoy en día se está hablando de gratuidad en la universidad, por ejemplo, Cardenal Silva Enrique, que recibió, como bien vio en el PowerPoint, alrededor de 400, digo alrededor porque aún las cifras son completamente desconocidas, incluso para la misma gente de la universidad, porque yo converso con dirigentes de la universidad y me dicen, no, la universidad me pasó esta nómina que dice que no son más de 280. Pucha, pero el ministerio me dicen que son 440. Resulta que recibió plata, y no solamente la plata que salía ahí, sino que también plata por nivelaciones que uno, si hace una encuesta entre los compañeros, hizo 1 de cada 10. Pero les fueron pagadas igual. El tema es que no se fiscalizó qué pasó con esas plata. Hoy en día la Universidad Cardenal Silva Enrique, si bien no tenía sede para recibir a estos 400 chicos, especialmente de enfermería en su 99%, creó una sede, pero esa sede la está ocupando para tener estudiantes de la Cardenal Silva Enrique de enfermería y discrimina a los estudiantes de la Universidad del Mar. No pueden ir a ocupar laboratorio. Entonces, nadie se ha encargado realmente de ver eso. Y hay otro tema que aquí nos ha tocado que tiene que ver con eso, con lo mismo, con la entrega de dinero fiscales. Que, por ejemplo, a la Finisterra se le entregó plata para hacerle una prueba a los chicos de medicina de Iquique, que arbitrariamente se les escogió a ellos sobre los chicos de medicina de Viña del Mar. Y se le entregó millones de pesos a esa institución para hacerle una prueba a esos chicos. Y se les pagó la estadía incluso a esos chicos de medicina acá en Santiago. Pero eso no sale en ninguna parte. Entonces a nosotros nos preocupa realmente saber eso al momento que escuchamos que sí existe una restitución de las universidades y que se hace y que realmente ustedes piden esa restitución. Entonces, ¿qué está pasando? Nos gustaría conocer esa restitución si es que existe realmente, porque no creo que mis compañeros estén pasando algo fortuito. Es importante también dejar claro, porque se habló del cierre de la universidad, que la sede de Arica todavía funciona como Universidad del Mar, que se le arrienda a un recinto militar y que funciona por medio del administrador, del síndico de Quebra, allá en Recreo, en Reñaca. Y lo otro, a nosotros nos llama la atención cómo todavía sigue en sus labores, pese a todo esto y todo este tema de la mala función y el no tener idea de qué está pasando, el mal manejo, la señora Magdalena Garretón. Porque de verdad yo me lo pregunto, o sea, nosotros es simple, nosotros ya son 3 meses que nosotros denunciamos esto y que se podría haber hecho una investigación, y para nosotros es doloroso saber, por ley de transparencia, ver su sueldo y decir, pucha, con esa plata podríamos haber reubicado 4 compañeros. Es doloroso. Porque podríamos decir, pucha, pero por lo menos sirve para algo, nos ayuda. La verdad es que no. La verdad es que no. A ver si me queda algo más. Bueno, al fin y al cabo nosotros nos sentimos completamente víctimas de la constante improvisación que se ha hecho con respecto al tema. Nosotros mucho escuchamos de que, pucha, no van a sacar nada haciendo una comisión investigadora sobre el tema Universidad del Mar, pero ¿saben qué? Para nosotros esto significa dignidad.
porque significa que de una vez por todas nos consideren como víctimas, 22.000 víctimas, porque aquí se habla del 2012, 13.000, pero el 2011 éramos muchos más. Yo fui testigo de eso en mi propia sede, yo tengo la acta porque tenía el TRICEL, fui presidenta de la Federación de la Sede Maipú, éramos sobre los 3.000, porque ojo, que no era solamente universidad, había instituto, Universidad del Mar, y la Universidad del Mar ofrecía carreras técnicas, porque muchos de nuestros compañeros no se cambiaron, autorrubicaron, porque ojo con eso, el 80% de mis compañeros se autorrubicaron, no los rubicó el Estado. De ese porcentaje, solamente 440 rubicó el Ministerio de Educación, en mi caso, en mi sede. Entonces, aquí hay un tema de improvisación que a nosotros nos causa enfado y mucho enojo. Nosotros tenemos casos graves de depresión de compañeros que se han visto obligados incluso a irse fuera del país y eso a estudiar. Tenemos el caso de un compañero que por un accidente, por haberse tenido que ir fuera del país, murió. Y por un accidente, una cosa fortuita. O sea, si él no se hubiese ido del país por verse obligado a estudiar, estaría vivo, estaría acá. Para nosotros estar hoy día en esta mesa significa que nos están tomando en serio, es seriedad para nosotros. Por lo tanto, de todas maneras, nosotros ante esa seriedad nos gustaría pedir poder tener este derecho a réplica por lo menos cada 2 o cada 3 sesiones para poder ir discutiendo los temas que se vayan y poder ir debatiendo de cara a las cosas y a los hechos que se vayan presentando, porque hasta el momento los hechos que se han presentado no han sido fidedignos en su totalidad. Y nuestra disposición siempre ha estado y siempre va a estar para que así lo sea, porque nosotros entendemos que no queremos poner zancadilla, queremos que el asunto avance, porque son familias que están detrás de nosotros. Lo otro, se habló de las actas de las mesas, eso quería nombrarlo, se habló de las actas, que se querían pedir actas de las mesas de trabajo. Las actas no estaban bien hechas, ¿sí? Las actas se hacían de forma unilateralmente, por parte del Ministerio de Educación y no estaban bien hechas. Nosotros como estudiantes antes de esas actas teníamos actas también y por eso sería bueno dejar claro que si se va a solicitar las actas de las mesas, también se solicitarán las actas de las mesas que tenemos nosotros, que son completamente distintas. Perdón, Susana, estamos a la hora, quiero recabar el acuerdo para poder prorrogar 15 minutos más. ¿Sí? Acordado. Tenemos 15 minutos más. Adelante, Susana. Bueno, más que nada eso. Nosotros nos interesa que exista realmente la disposición en el Ministerio. Si nosotros, el Departamento de Reubicación, realmente tuviera las competencias, nosotros hasta lo apoyaríamos, pero hasta el momento no se ha dado. Y nos gustaría dejar zanjado más que nada eso, que pudiéramos tener ese derecho a réplica, que se pudiera ver bien por qué en estos momentos esas universidades, si se habla de que existe una rendición de cuenta al Ministerio de Educación de las platas o de que hacen la universidad, que se demuestre de alguna manera que sí se reinvirtió en nosotros las platas que recibieron del Estado. Y, bueno, eso, dejar claro también que las becas que se entregaron, que se hablaron de 2 becas, fueron un porcentaje completamente menor y que acá nosotros queremos precisamente hacer esta crítica con el fin de construir una solución real y concreta, ¿ya? Entendiendo que solamente de esta manera podemos llegar a cifras de verdad y por lo mismo propusimos la encuesta, porque queremos realmente una solución. Nosotros nos sacamos con estar peleando todos los días, nosotros queremos solucionarlo de una vez. Bueno, eso, muchas gracias. Es que se nos cae la... Sí, tienen, sí. Gracias, Susana. Vamos a aprovechar de tomar inmediatamente los acuerdos respecto de los oficios solicitados por el diputado José Antonio Cast. Hay un oficio, secretaria, recuérdeme. Sí, para oficiar al Ministerio de Educación, solicitando antecedentes relativos a las reuniones de la mesa tripartita, las personas que asistieron, los acuerdos adoptados, es decir, las actas de aquellas reuniones. Si pudiéramos agregar también las de las mesas de trabajo, porque aquí han habido 3 instancias, también habló de una mesa programática o técnica, entonces hay 3 instancias que se han reunido por el tema de la Universidad del Mar y creo que es interesante contar con las actas de las 3. Correcto, se amplía también. Ese era un oficio. Sí, ¿y el otro? luego la conformación de las juntas directivas de la Universidad del Mar a través de sus distintas etapas, los rectores y decanos, relación de los rectores y decanos de las distintas facultades de la universidad. Correcto. ¿Sí?
Sí. que también nos pudieran hacer llegar copia de los contratos de las 6 personas que están a tiempo completo, según señaló don Francisco Martínez, y de la señora Magdalena Garretón, con definición de qué tipo de contrato y qué funciones cumple cada uno de ellos, y si es un contrato honorario, tiene que haber un informe, ¿no es cierto?, de lo que ellos hayan hecho en todo este tiempo. Correcto. Entonces, tomamos el acuerdo para todos esos... ¿Otro oficio? Sí. Yo creo que sería importante solicitarle al Ministerio Público respecto a las investigaciones que está llevando a cabo, cuáles y con qué resultados, ¿no?, en relación a universidades privadas, ¿no? Y también me gustaría solicitar, porque la subsecretaria planteó que también ellos, como ministerio en forma regular, tenían investigaciones sobre algunas universidades. Me gustaría que cuáles son, respecto de todas las universidades, que ustedes han abierto alguna investigación y que la pudieran remitir, y si también han sido remitidas al Ministerio Público, ¿no? Sí. Diputado Cas. Sí, otro que creo que es interesante sería oficiar al Ministerio para que nos informe y nos envíe copia de cualquier comunicación o solicitud de información que le haya hecho cualquier organismo del Estado, para saber cuándo le oficiaron a la superintendencia, cuándo le oficiaron a distintos organismos del Estado respecto de cualquier asunto relacionado con la Universidad del Mar. Correcto. Sí. Como mencioné por mis compañeros, nos gustaría tener como víctima la opción de poder responder, ¿sí? Cuando No se preocupe, Susana, nos vamos a pronunciar al respecto de eso. Tomamos entonces los acuerdos respecto de los oficios y con sus ampliaciones respectivas del diputado Cast y el oficio de la diputada Girardi. ¿Tenemos acuerdo? Acordado entonces, se despachan los oficios correspondientes. Ministra, antes de darle la palabra, quiero hacerle la precisión a la señorita Susana Yacaman que en la sesión constitutiva de la comisión se tomó el acuerdo por parte de esta comisión y que yo pretendo hacer respetar, de que ustedes como alumnos afectados estén presentes en todas y cada una de las sesiones, con el derecho a pedir la palabra y con también la prerrogativa de este presidente a poder otorgárselas y poder interactuar con los distintos y diversos invitados y citados a la comisión. Eso para que usted lo tenga presente. Ministra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera, entiendo que está terminando la sesión, creo que se han señalado cosas que levantan un manto de dudas sobre un conjunto de acciones habituales del Ministerio, compromisos económicos, etcétera. Y me parece muy bien que se oficie por escrito para dar la oportunidad de responder por escrito a este tipo de situaciones, porque no quisiera que quedara una situación que ha sido dolorosa, compleja, que ha tomado 2 gobiernos al menos, si no 3, desde que se viene investigando, que han habido distintas acciones dentro de los márgenes y los marcos restrictivos que tiene el Ministerio para esta tarea, que serán antecedentes sin lugar a duda para la reforma de educación superior que se requiere, porque efectivamente estamos ante una situación que es compleja y que por lo tanto este tema se pueda resolver mediante escritos objetivables y con todos los pies de página que esto reciba y todos los antecedentes que esto se requiera. A mí me parece que eso es lo más sano que podemos hacer, y quiero aclararle al diputado Cast que hasta donde yo sé solo existe la comisión tripartita. Lo que yo le he pedido posteriormente a mi jefa de gabinete es que conversara con la abogada y tuviera una reunión que no constituye una mesa ni necesariamente hay acta, sino que hay un tema de escuchar algo que había caído por distintas razones, lo ha señalado aquí la señorita Yacaman, y por lo tanto era más bien poder escuchar cuáles eran las situaciones que no se habían resuelto y de qué manera en una actitud favorable de poder avanzar en el tema. Pero eso no constituye una estructura formal y por lo tanto podríamos, no sé, yo le puedo pedir a la jefa de gabinete que ponga por escrito qué es lo que ha visto, pero no constituye un acta porque no constituye una mesa formal como sí se tomó el acuerdo en esta sala precisamente de poder constituir un trabajo tripartito. Y quiero decir que esto ha estado avalado
no solo por los estudiantes o el ministerio. Esto ha estado avalado por 3 parlamentarios de esta comisión, eso solamente. Sí, ya se tomaron los acuerdos y será el Ministerio el que tendrá que informarnos cómo aborda la situación. Pero yo al menos esperaría que si no hay acta, usted nos haga llegar, o el Ministerio nos haga llegar, la agenda de las personas que se juntaron con los alumnos de la Universidad para saber quiénes son, y cuando veamos los contratos, ver si dentro de la rendición de cuentas que tienen que hacer, por lo que son sus funciones, dice algo. Yo insisto, presidente, aquí han pasado 2 años, la ministra dice, mire, ya en 3 gobiernos, ¿sí? Un ministro también perdió el cargo por esta causa, injustamente, y han pasado 2 años desde que eso ocurrió, más de 2 años desde que eso ocurrió. Entonces, usted llegó después, pero don Francisco Martínez tiene una responsabilidad mayor, y cuando usted nos dice, mire, no lo pusimos a él, no sé si a él se refería a él o a la señora Garretón, que vamos a averiguar ahora en qué es lo que está, me parece increíble, increíble. O sea, la persona a cargo de la educación superior no estaba en las reuniones más relevantes de esto que le costaron el puesto a un ministro. Y por su intermedio, no, para la otra sesión es averiguar un poquito de la rectora de la Universidad de Aysén, que se lo voy a preguntar mañana. Tiene la palabra, gracias, diputado, tiene la palabra señorita Yacama. Sí. Disculpe, señora ministra, pero la mesa tripartita no siguió funcionando porque no funcionaban, no servían de nada. Y de las reuniones que tuvimos después con su jefe de gabinete se hicieron con el fin de trabajar, no fue una invitación para contar nuestro problema. De hecho, la primera reunión se hace no solamente con nuestros asesores, sino que también con dirigentes. Después se llega al acuerdo, después de esa primera reunión con dirigentes, a que va a ir solamente nuestros asesores, porque la idea era la construcción de la ley miscelánea. Era la construcción de soluciones que no era solamente para un sector o para escuchar, no era para todos los estudiantes de la Universidad del Mar. Por lo tanto, sí constituyó una mesa de trabajo, porque se trabajó. Claro, y se supone que, o nosotros suponíamos que tenía la relevancia que era para eso y que era mandatada por usted. Puede que no hayan tenido acta, pero eran mesas de trabajo de todas formas, donde nosotros la tomamos en serio como tal, y que lamentablemente hace un mes no han seguido. Diputado Casi. Sí, por su intermedio, solicitarle a la representante de los estudiantes que seguramente en la próxima sesión ustedes van a hacer una presentación o algo. Quizás ustedes nos pudieran hacer llegar un resumen de lo que ocurrió en esas reuniones, para después poder contrastarlo con lo que nos diga el Ministerio. ¿Sí? ¿Algo que agregar, ministra? ¿Subsecretaria? ¿No? Sí, el único problema es que, diputadas, que no tenemos quórum para tomar acuerdos. Si tuviéramos vamos a utilizar la facultad reglamentaria y vamos a definir la invitación. Correcto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.